Muy buenas tardes a todos. Es un honor para mí estar aquí. Señores congresistas, muy buenas tardes. Milagros Aguayo, gracias otra vez por invitarme. Gracias por la distinción y el honor de haber recibido tu invitación para compartir estas palabras con ustedes. Casi como un cliché, se dice que la familia es la célula básica de la sociedad. Han escuchado seguramente todos esa frase. Pocas veces, sin embargo, se repara en qué significa en concreto esa afirmación. ¿Qué significa ser la célula básica de una sociedad? ¿Es una frase vacía o es algo que vale la pena pensar? Creo que hoy vale la pena pensarlo. La metáfora, en primer lugar, es a todas luces biológica. Estamos hablando de una célula, una metáfora biológica. La biología enseña que la célula es la menor unidad de vida. La célula, para mantener vida, además debe reproducir la vida. La célula forma todos nuestros sistemas vitales. Sostener que la familia es la célula básica de la sociedad implica afirmar precisamente esto último, pero en clave sociológica, no biológica, sociológica. Que la mínima unidad de vida social es la familia. Pero, ¿y el individuo? Se preguntarán muchos. El individuo aisladamente no puede reproducir lo social. El individuo aisladamente no puede reproducir lo social. El individuo en todo caso es un átomo, no una célula. Todos o casi todos hemos llegado a este mundo cobijados por una familia. Quienes así no llegan son asistidos por instituciones sociales o por instituciones estatales, precisamente que buscan encontrarles el favor de una familia que los reciba. El hombre no puede sobrevivir solo, ese es el hecho. Ese es el hecho en cuestión. El hombre no puede vivir solo, no está hecho para vivir solo. El hombre es social por naturaleza. Y el primer grupo social del hombre, y el más fuerte de todos, es justamente la familia. Robinson Crusoe es un cuento. El individuo átomo es un modelo abstracto. Llegamos en grupos ya formados que denominamos familias. La sociología, como ciencia de la sociedad, desearía saber qué ocurre con aquellos hombres que no conocen lo social. Una gran preocupación para la sociología es precisamente esa, en la cual se juega la legitimidad de su propia ciencia. ¿Qué pasa con el hombre que no conoce lo social? Claro que las reglas de la ética le impiden cualquier experimentación al respecto, porque sería antiético aislar, por ejemplo, a un ser humano de su entorno social para ver qué ocurre con él. Sin embargo, no han faltado extraños casos en la historia donde se han hallado niños perdidos en bosques que habían sido criados por animales. Uno de los más estudiados por los científicos es el caso de Víctor de Aveyron, encontrado en Francia en un bosque cerca de los Pirineos. Tenía 10 años cuando lo encontraron. Pasó por una eminencia de la historia de la psiquiatría, Pinel, y pasó después a manos de otro científico, Jean-Marc Gaspard, que escribió sobre él lo siguiente. Dice así: era un niño desagradablemente sucio, afectado por movimientos espasmódicos e incluso convulsiones, que se balanceaba incesantemente como los animales del zoológico, que mordía y arañaba a quienes se le acercaban, que no mostraba ningún afecto a quienes le cuidaban y que en suma se mostraba indiferente a todo y no prestaba atención a nada. La ciencia hizo todo lo posible para tratar de insertar en la sociedad a Víctor de Aveyron y fue imposible. Víctor murió con 41 años en un estado que parecía más un animal que un ser humano. Este caso y otros parecidos llaman la atención al menos sobre dos realidades. Por un lado, la neuroplasticidad. Hoy sabemos que el nivel de neuroplasticidad es mayor en los primeros años de vida
y que la neuroplasticidad se va perdiendo conforme va avanzando el tiempo. Lo que un ser humano experimenta y aprende en los primeros años de vida resulta fundamental para el resto de su vida. Esa es la enseñanza. Víctor no pudo nunca insertarse en sociedad porque esos primeros años de vida no vivió en sociedad, no tuvo ninguna familia. Por otro lado, el caso llama la atención sobre algo bien sabido, pero habitualmente olvidado en una época como la nuestra, marcada por el ultraindividualismo. Esto es, que el hombre es un animal social, guste o no guste. Su primer grupo social se llama familia, es en ella donde nace y es en ella donde recibe un tipo de afecto que no tiene igual en ningún otro grupo social. No tiene igual en un sentido muy concreto, y es que por regla general, los miembros de una familia están dispuestos a dar la vida por otro miembro de la misma familia. Esa regla que es general en ese grupo que llamamos familia, donde un hijo está dispuesto a dar su vida por el padre o por la madre y un padre o una madre está dispuesta a dar su vida por un hijo, no se repite como regla general en ninguna otra organización social. En ninguna. Piensen ustedes más aún, las Fuerzas Armadas. Bueno, las Fuerzas Armadas, precisamente porque no es una regla general dar la vida por un camarada, es que se condecora y se considera héroes a quienes sí lo hacen, porque rompen la regla general que es la de sobrevivir individualmente. En la familia, en cambio, pasa todo lo contrario. El instinto te lleva a poner el cuerpo si algo le puede pasar a tu familia. ¿Cuántos padres peruanos estarían dispuestos a dar su vida por sus hijos? ¿Cuántos hijos peruanos, argentinos, chilenos, colombianos, de cualquier lugar, cuántos estarían dispuestos a dar su vida por sus padres o por sus hermanos? Entiendo que muchos. No solo la respuesta consciente, sino el instinto de arrojo por los miembros de ese grupo primario que llamamos familia resulta automático en la mayoría de los casos. La historia de los tiempos modernos, sin embargo, es la historia del asedio a la institución familiar. La centralización del poder en el Estado y el constante incremento de la intervención en la sociedad, por un lado, y la creciente especialización de las instituciones sociales, por otro lado, fueron minando las más diversas funciones familiares hasta reducirlas prácticamente a la nada. Volvamos entonces rápidamente a la noción de célula. Una función vital de toda célula, ya lo dijimos, es la reproducción. La familia se estructura como una institución en la que se resuelve la reproducción biológica y la reproducción cultural. Biológicamente se necesita un hombre y una mujer para tener hijos. No existe otra manera para reproducir la vida en nuestra especie. Por eso la familia biológica se compone de un hombre y de una mujer. Sociológicamente, por otro lado, se necesita de aquellos que conozcan y vivan una cultura para que ésta resulte transmisible a quienes recién llegan a ella. Quien recién llega al mundo desconoce por completo cualquier cultura y así aprenderá a vivir en sociedad de la mano de quienes ya saben hacerlo, y por regla general estos son sus propios padres y sus hermanos mayores. La familia es la célula básica de la sociedad, entonces, porque en ella se resuelve la reproducción, tanto biológica, sin la cual no habría nuevos individuos, como sociológica, sin la cual los individuos humanos no podrían realizar espontáneamente su naturaleza social, como le pasó a Víctor de Aveyrón. Tendrían en todo caso que rehacer todo al llegar a este mundo, cosa que es imposible. O bien tendrían que ser socializados por instancias diferentes de aquellas personas que los han traído al mundo. Y eso es lo que está pasando hoy. Esto es precisamente lo que hoy está en juego. Como una pinza en estos momentos, ¿sí? Una pinza técnica por un lado e ideológica por el otro, aplastan a la familia hoy en día. La familia agoniza al ver que sus funciones reproductivas son arrebatadas sin cesar. La técnica, el verdadero Dios moderno, procura reemplazar la función biológica de la reproducción. Hace algunos años la ciencia empezó a postular la partenogénesis como una posibilidad, o sea, la reproducción de la hembra sin la necesidad del macho, sin la necesidad de esperma. Pero la partenogénesis
Se ha pasado ahora a hablar sin escalas de la gametogénesis, o sea, la posibilidad de reproducir a la especie en una placa de Petri sin la donación de óvulos y de esperma. Hace apenas 5 días, ¿sí? Hace apenas 5 días, los medios de comunicación se hicieron eco de una investigación publicada en la prestigiosa revista Cell, en la que se crearon embriones sintéticos de ratón sin esperma y sin óvulos. Todo a partir de un útero artificial y células madre cultivadas en una placa de Petri. El nuestro es el siglo de la aceleración descontrolada de la técnica. Las discusiones bioéticas ya ni siquiera pueden seguirle el ritmo. A mí como politólogo, sin embargo, es una pregunta política la que se me viene a la cabeza, y es la siguiente. ¿Llegará el día, acaso, en el que la reproducción ya no esté sometida a las funciones biológicas de los individuos, sino a las decisiones políticas de quienes detentan el poder de la técnica? ¿Qué tipo de poder está dando lugar el desarrollo técnico actual? Algunos hablan del Homo Deus, no sé si les suena el Homo Deus. Pero el hombre en sí mismo es una abstracción. No existe el hombre, existen los hombres. Habrá en todo caso hombres bien concretos, bien particulares, que harán las veces de dioses terrenales, quizás. Pero junto con la técnica tenemos la ideología, esa es la otra pata de la pinza. La ideología nos habla de un supuesto patriarcado precisamente en el momento en el que la familia carece de todo poder. ¿Y qué es el patriarcado sino el poder absoluto del paterfamilias? Las trilladas acusaciones en torno al patriarcado solo esconden el hecho de que la figura del padre se ha convertido en la bolsa de boxeo predilecta de nuestra sociedad. Hoy papá es descartable, se borra fácilmente de escena y se cancela a aquellos que denuncian esta deleznable injusticia. El cuento del patriarcado solo encubre el verdadero sitial del poder que no reside en el padre de la familia hoy en día, sino en élites internacionales, en organismos internacionales y en ese gran padre que es el Estado moderno. La ideología, por otra parte, encantada con las hormonas sintéticas, los bloqueadores hormonales y las cirugías de mutilación genital y mamaria, nos insiste con las bondades del cambio de sexo y la presunta fluidez del género. Cualquiera puede ser hombre, cualquiera puede ser mujer, pero ¿cómo hablar de hombres y mujeres es binario? Más bien habría que decir que cualquiera puede ser lo que se le antoje. Hoy una cosa, mañana la otra. Decenas de géneros, centenas de géneros, disponibles como en un inmenso supermercado de la identidad, listos para consumir. La ideología, impulsando su proyecto de ingeniería social, reclama el derecho a adoctrinar los hijos de los demás. Así termina de asestar un tremendo golpe a la familia en lo que concierne a sus funciones de reproducción social. Lo que la ideología le dice a la familia es lo siguiente: usted, familia, debe esforzarse por ser algo parecido a un mero hotel. O sea, un lugar donde los individuos duermen, comen, van al baño y miran la televisión. Punto final. Ustedes, padres de familia, que tienen la obligación de alimentar, vestir y dar techo a sus hijos, tienen, sin embargo, la prohibición de educarlos con sus propios valores. Ustedes, padres de familia, deben ser meros adultos proveedores de cosas. No se les ocurra querer proveer valores, creencias, costumbres y, en una palabra, cultura a sus hijos, porque esa función le corresponde a la política. Todo esto se maquilla, en verdad, con palabras que suenan muy simpáticas. Lo que se dice es que los niños son sujetos de derecho y que tienen derecho a recibir educación sexual. Lo que realmente están diciendo es que los niños son del Estado, que es el que formula finalmente el derecho positivo, y que deben ser adoctrinados en ideología de género. Porque asumámoslo de una buena vez, lo que llaman educación sexual, tristemente, no suele ser más que una burda ideología de género desparramada en todos los niveles. Así se va destruyendo a la familia. Si los padres no pueden enseñar a sus hijos su forma de ver el mundo, su forma de vivir en el mundo, la relación padre-hijo se empobrece. Quizás en esto encontremos una pista sobre por qué aquella figura, en otro tiempo admirable, del padre sacrificado, hoy se ha convertido en un motivo de vergüenza pública. Ya nadie quiere jugar ese rol.
Nadie debería dejar de ser feliz por causa de un hijo, se dice por doquier. Y el hijo es precisamente una obstrucción para la felicidad del adulto. Quita tiempo, cuesta dinero, clausura proyectos y deseos personales. No tener hijos se convierte en una decisión óptima. Abortarlos, si vienen en camino, es la opción que debe estar abierto a todos, sobre todo si uno es pobre. Si ya han nacido, abandonarlos o al menos apartarlos de la vista la mayor parte del día, entregándolos a agentes externos de socialización y de crianza, es todavía una salida al infierno de una paternidad cuyo sentido está a la deriva. Las publicaciones de todos los días en los medios de comunicación nos indican que lo mejor sería abstenerse de tener hijos. La paternidad empieza a ser construida discursivamente como una maldición. Y esta imagen se difunde por los más importantes medios de comunicación. Les pongo un ejemplo, un titular. Dice así: los padres desperdician 4.000 horas de su vida durante la crianza de sus hijos, titula el portal de uno de los canales centrales de noticias argentina, TN. Según un estudio, un papá o una mamá malgastan unas 219 horas por cada año que dura la etapa de educación de sus hijos, reza la bajada de línea. La crianza de un hijo se vuelve desperdicio y malgaste cuando la relación padre-hijo resulta instrumental y deviene cálculo económico. Una nota de la BBC titulada "Cuando una mujer elige no tener hijos" cita el testimonio de una entrevistada. Dice así: me encanta tener mi propio espacio y pasar 2 meses al año viajando. Además están mi profesión y mis amistades. El sacrificio de no viajar 2 meses al año se le presenta a la entrevistada como demasiado absurdo frente a las potenciales retribuciones de la maternidad. De ahí que un conocido medio español, El País, insista con titulares como "las parejas sin hijos son más estables y felices", en la que se advierte que los hijos pueden dañar las relaciones de pareja. La sola idea de la paternidad se ha vuelto tan irracional que incluso se ha empezado a hablar de tocofobia como miedo irracional a quedar embarazada. En una sociedad con la familia a la deriva, las mascotas reemplazan a los hijos. Aquellas no requieren el mismo nivel de entrega ni compromiso. Los perros se humanizan y los niños se animalizan y cosifican. Un saco de células o un parásito que invade el cuerpo materno se aborta sin más. De hecho, un paréntesis, en Colombia recientemente se extendió el plazo de aborto legal por la Corte a 24 semanas. 6 meses de gestación, en Colombia se pueden hacer abortos. Pocos días más tarde la misma Corte prohibía la pesca deportiva. Prohibía la pesca deportiva. ¿Por qué? Porque no se sabe, y este es el argumento, no se sabe si el pescado entra o no en la categoría de ser sintiente. Y precisamente previniendo el error de que sí sienta el pescado y que todavía no lo sepamos muy bien, pues hay que prohibir la pesca deportiva. Ahora tu hijo de 6 meses de gestación lo podés descuartizar, succionar, aspirar del útero materno. Lo podés despedazar, no hay ningún problema. Es más, te van a celebrar. Ese es el empoderamiento feminista. La opción de la mascota se muestra más conveniente cuando el afecto filial ha desaparecido por la imposibilidad de ejercer una paternidad dotada de funciones que vayan más allá de la provisión material. En otros tiempos, la mascota se presentaba al niño y al adolescente como una oportunidad para adquirir responsabilidad sobre una criatura viva que le demandaba madurar. Hoy las mascotas se les presentan a los adultos adolescentes como una oportunidad para jugar a ser padres. Los neologismos perrijo y gatijo vienen a describir precisamente este fenómeno propio de la sociedad adolescente en la cual estamos viviendo. Uno ya no tiene una mascota, sino que es padre de ella. El animal se pone en el centro del núcleo familiar tomando el lugar del hijo ausente. La generación actual masacra a sus propios hijos antes de que nazcan, pero colecciona animales a los que humaniza de las maneras más dañinas. Los animales ahora abordan aviones, participan de las bodas, se sientan en la mesa de un restaurante, van a psicólogos especializados, gozan de la interpretación astrológica de horóscopos para perros,
Visten ropas diseñadas a su medida, incluso por las marcas más importantes del mundo, y asisten a salones de belleza donde se les pintan las uñas y se les tiñe el pelo. También se los empieza a ver ocupando butacas en cines, teatros y conciertos. Cuando en Valencia se supo recientemente de un concierto para perros organizado y financiado por el Estado, llovieron las críticas, no por este uso ridículo del presupuesto público, sino por la cancelación del evento debido a la pandemia. Lo que en Valencia molestó no fue que los encerraran con la pandemia. Lo que les molestó fue que se iban a perder el concierto sus perros. También durante la pandemia abrió en Manchester un cine para perros, en el que el dueño del animal puede someterlo a mirar películas protagonizadas por otros perros, tales como Bolt, La Dama y el Vagabundo y Homeward Bound. ¿Hace falta remarcar que humanizar a un animal es dañino incluso para este último? La familia está en crisis. Y si la familia es verdaderamente la célula básica de la sociedad, su crisis significa una tremenda crisis de la sociedad como tal. La sociología sabe muy bien que lo que en su jerga llaman desvío social, o sea, comportamientos socialmente desviados, tales como el crimen, la violencia, el abuso de drogas, etc., está en relación directa con las disfunciones familiares. En otras palabras, se sabe que en una familia bien constituida y funcional, el individuo tiene menos probabilidades de desvío social. Pongamos el ejemplo de Estados Unidos, y ya cierro. Pongamos el ejemplo de Estados Unidos, donde 1 de cada 3 menores de 18 años crece en una familia monoparental. 2 de cada 3 si focalizamos en las comunidades afroamericanas. Y el 75,6% de ellos, a su vez, vive con una madre soltera. El Centro Nacional de Estadísticas de la Salud, a través de la Encuesta Nacional de Salud Infantil, mostró que la probabilidad de repetir grado en la escuela guarda relación con el tipo de familia. Por ponerles un ejemplo, los niños que viven con ambos padres biológicos o adoptivos tienen 6,5% de probabilidades de repetir el grado, mientras que los que viven con padrastros, un 21,8%, y los que viven con su madre, un 19,9%. También existen trabajos que muestran que la deserción escolar es mucho menos probable en niños que crecen con ambos padres que aquellos que no. Dalton y otros encontraron una diferencia en la tasa de 4,3 contra 26,1 respectivamente. En temas de sexualidad, un estudio longitudinal de Ellis y otros, que acompañó la vida de niñas desde los 5 a los 18 años, encontró que la ausencia del padre estaba asociada significativamente con una iniciación sexual temprana y con el embarazo adolescente. En Inglaterra, un estudio cualitativo sobre jóvenes adictos y con problemas antisociales que estaban siendo asistidos por Addiction en Liverpool, Londres y otras ciudades, provenientes de diversas clases sociales y orígenes culturales, halló que los jóvenes sometidos a un déficit paterno a menudo están aislados, sin apoyo, y es probable que participen en comportamientos negativos como la delincuencia o el uso indebido de sustancias. De las respuestas que se obtuvo por parte de estos jóvenes, se advirtió que ellos mismos relacionan la ausencia paternal con las probabilidades de su comportamiento antisocial. El 80,3% estableció esta relación. Con la comisión de delitos, el 76,4% estableció esa relación, y con el uso de drogas, el 69,1% de los encuestados estableció esa relación. Otro estudio impulsado por una organización británica, Croydon Safeguarding, realizó sobre una muestra de menores de 18 años que se consideran vulnerables económica, psicológica y sociológicamente, con significativos problemas de conductas, encontró que el 72% de ellos padecía ausencia paterna. La familia ciertamente es importante, tanto para la sociedad como para los individuos que la componen. Pero nos encontramos en un momento límite, estamos al borde de un abismo. Este es el momento de decidir si queremos salvarla o si dejaremos que la destruyan. Muchas gracias. Gracias también al doctor Agustín Laje Arrigüen. Nuestro siguiente expositor, Nicolás Márquez Noriega,
Nació en Argentina en abril de 1975. Es escritor, ensayista, analista político y abogado de la Universidad Nacional del Mar del Plata, Argentina. Es especialista en terrorismo, contraterrorismo, narcotráfico y crimen organizado de Washington, D.C. Asimismo, se graduó como docente en la Facultad de Ciencias de la Educación en la Universidad FAST, diplomado en Filosofía Atomista por la misma universidad. Cursó estudios de bioética en la Universidad Católica de Murcia, en España, y ha brindado múltiples conferencias y exposiciones en Hispanoamérica, Estados Unidos y Europa. Márquez es director del medio de prensa Republicana y autor de 15 libros, entre ellos El libro negro de la nueva izquierda, escrito en coautoría con el politólogo Agustín Laje, el cual es un bestseller internacional. En 2017 publicó La máquina de matar, biografía definitiva del Che Guevara. Y en el 2020, La guerra civil argentina, los años 70 que ocultan la corrección política. En estos momentos se encuentra recorriendo Hispanoamérica promocionando su libro, el cual es considerado un bestseller, La dictadura comunista de Salvador Allende. Dejo con ustedes al señor Nicolás Márquez Noriega. Distinguidísimo público, estoy muy honrado, es la segunda vez que tengo la dicha, el honor personal de participar de un foro de esta envergadura institucional en el Perú. Creo que 4 o 5 años atrás tuve la misma suerte, así que estoy muy agradecido a los anfitriones, a quienes confiaron en mí. Realmente me siento muy emocionado y de alguna manera nuevamente honrado y gratificado de estar en un recinto de este tenor. Máxime cuando uno viene desde la meca del progresismo, como es la Argentina, en donde los últimos exponentes que le hemos dado al mundo no han sido principalmente los más agraciados en defensa de la familia y de las buenas tradiciones. Y como católico que soy, siento un poco de vergüenza de los exponentes que en los últimos años le hemos dado al mundo en materia espiritual como líderes, precisamente porque no se han encargado de dirigir la batalla cultural que estamos llevando adelante como podemos, con los pocos recursos que tenemos y de los que disponemos, y en los cuales le hacemos frente, le damos combate, pero de una manera muy desigual. Y quienes deberían estar en el frente de batalla se hacen los idiotas, los distraídos, desatienden su fe, desatienden su credo, desatienden su dogma, más aún, sabotean a los que venimos en un escalafón más abajo dando la batalla. Y esto lo vivimos en carne propia, generando un gran conflicto entre quienes asistimos a ese credo. Porque nos sentimos solos, desamparados, huérfanos, sobre todo cuando los pastores más grandes, los más emblemáticos de la fe que me toca, a la cual yo adhiero, sienten una humana relación con el genocida Raúl Castro. Qué horror, ¿no? Qué horror. Todas las barbaridades que mencionó Agustín con precisión de centavo y con el academicismo que lo caracteriza, tiene nombre y apellido, y que precisamente por corrección política muchos no se atreven a mencionarlo como tal. Y es la izquierda. Los que están detrás de la destrucción de la familia son las izquierdas y sus derivados. Y cuando digo que es la izquierda no me refiero solamente al Partido Comunista o algo específicamente sindicado como tal. Me refiero a los progresismos, a sus derivados, me refiero al centrismo, a las falsas derechas arrodilladas, al progresismo cultural, a la agresión cultural de esta embestida disolvente. Esto está pasando en muchos países. Pasó en Argentina durante el infecundo y maloliente gobierno de Mauricio Macri.
pasó en Chile durante el innoble gobierno de Sebastián Piñera, que le dejó en bandeja a la ultraizquierda no solamente la destrucción de sus sanas tradiciones e instituciones, sino incluso de la propia Constitución. Pasa en Perú, en donde por diferentes circunstancias un país próspero que durante tantos años ha llevado adelante un gran esplendor que deslumbró al mundo, ha sabido combatir al terrorismo marxista que tanto daño le ha llevado a cabo, donde no se podía transitar por las calles de Lima a determinada hora, ni hablar en la periferia de este país. Y sin embargo, hoy un sedicente maoísta ligado al terrorismo es presidente de la nación. O sea, le ha pasado al país hermano de Colombia. Increíblemente, Colombia, que limita con Venezuela. Colombia, como nadie sabe del fracaso de su vecino inmediato. Colombia, como nadie sabe de cómo huyen del totalitarismo y la miseria la cantidad de peregrinantes, de emigrantes que escapan. 5 millones concretamente de venezolanos pululando por toda América Latina, y el país receptor por antonomasia es Colombia, y terminan votando al exponente más parecido al chavismo que pueden encontrar, que es un exguerrillero. Muy bien, estamos complicados, estamos en minoría, estamos dando la batalla, pero sabemos que el continente se está tiñendo de rojo. ¿Y por qué le importa al comunismo, sus derivados y a los idiotas útiles asociados combatir a la familia? ¿Qué tiene la familia de particular en donde la izquierda, y insisto, y todos sus asociados ven como enemigo gravitante? Yo lo pondría en estos términos. Durante la Guerra Fría, la izquierda intentó tomar el poder a través del terrorismo, de la guerrilla, de las guerrillas entrenadas que contaban con el aval, la logística, el respaldo y la financiación de su cuartel general, que era La Habana, capitaneada por el genocida Fidel Castro, en donde esas guerrillas invadieron el continente, el MIR en Chile, los Tupamaros en Uruguay, los Montoneros y el ERP en Argentina, Sendero Luminoso y los asesinos del MRTA aquí en Perú, la FARC en Colombia, el Frente Farabundo Martínez en El Salvador, etcétera, etcétera. Sin embargo, afortunadamente, los respectivos gobiernos de cada uno de estos países mencionados y muchos otros que no he mencionado y que por cuestiones de tiempo y espacio, o porque me estoy olvidando en este momento, han sido afortunadamente aplastados. Y han sido aplastados no solamente por las Fuerzas Armadas, han sido aplastados por sus respectivos pueblos con la ayuda de las Fuerzas Armadas. Porque si las guerrillas que invadieron América Latina hubiesen contado con el aval y el consenso de la población, le hubiesen ganado las Fuerzas Armadas. Pero no lo pudieron hacer porque la población se colocó del lado de las Fuerzas Armadas. Entonces, esta guerra justa contra el terrorismo homicida que invadió América Latina fue derrotado por los respectivos pueblos soberanos de América Latina con sus Fuerzas Armadas. Me olvidé de Bolivia, en donde tuvo, entre otras cosas, la gravitante presencia del innoble homicida Ernesto Guevara de la Serna, otro embajador desdichado que Argentina le exportó al mundo. Desafortunadamente. Claro, cayó todo esto, cayó el muro de Berlín, cayó la Unión Soviética, cayeron las guerrillas, cayó el foquismo, cayó el terrorismo. Y esa izquierda pasó del conflicto armado al conflicto cultural, trasladó el conflicto. Entonces, ya no se trata de hacer una revolución armada, sino de hacer una revolución cultural. Y para hacer una revolución cultural, ¿cuál es el antagónico de la revolución cultural? Bueno, el antagónico de la revolución armada son las Fuerzas Armadas de cada país. ¿Por qué razón? Porque las Fuerzas Armadas son el brazo institucional con que cuenta cada nación para defender el orden constituido, tanto sea de una agresión interna como de una agresión externa. Ahora, en una revolución cultural como es la que hoy nos ocupa, como es la que hoy nos atosiga, la que hoy nos agobia, la que hoy nos ataca. Insisto, no sin la complicidad de centrismos, centro derechista cobarde, parafraseando al gran Santiago Abascal.
El antagonismo ya no es las Fuerzas Armadas de la nación, sino la tradición cultural de un país. ¿Por qué? Porque la tradición cultural es la antítesis de una revolución cultural. Porque es aquel cúmulo de valores, usos, costumbres, formas, modos, religión, valores, estilos, de una civilización que va transmitiendo de generación en generación a lo largo de los años. Y ese cúmulo de valores, todo aquello que es tan intangible como es la cultura, ¿quién lo transmite? Lo transmiten fundamentalmente dos instituciones, las instituciones religiosas y la familia. Por eso, la revolución, en la nueva versión, tiene como blanco de ataque las instituciones religiosas y la familia. Entonces, y para tal fin, la revolución cultural no solamente se vale de una agresión de un grupo determinado de ideólogos o de un partido político específico, sino que hoy ya se ha hegemonizado y se vale de la agresión del Estado. Agustín habló de lo que hoy conocemos como ESI, la educación sexual integral, que no es ni más ni menos que la ideología de género institucionalizada, estatizada, impuesta desde el Estado de manera horizontal a todos los niños desde la más tierna infancia para ser catequizados en una ideología anticientífica, de manera horizontal, insisto, violentando la libertad de conciencia del docente, violentando el ideario institucional de una institución educativa que quiere educar conforme a determinados valores y no puede, porque está maniatada por esta ideología hegemónica, prepotente y autoritaria que se disfraza con el barniz de diverso, de inclusivo, de integrador, pero que no acepta ningún pensamiento diverso del de ellos y que además es impuesto a brazo de hierro y atenta contra la familia al vulnerar, al burlar la patria potestad, que es el derecho preferente de los padres a educar a los hijos con los valores que les son propios. Sin embargo, ahora se invierte el rol. El Estado es el que educa al niño, o mal educa, o adoctrina en ideologías anticientíficas para adaptar al niño desde la más tierna infancia con la mentalidad revolucionaria, con la mentalidad de la revolución cultural y accesoriamente, supletoriamente, la familia en un segundo grado. Ya en la familia no ocupa un lugar protagónico y encima la familia está destrozada, destruida porque está siendo degradada y atacada por la ideología de género, que es, dentro de las muchas caretas que utiliza la izquierda, es en este momento la más gravitante, la preferente y la que más avanza, con el aval del Estado, con el aval de la extrema izquierda, con el aval de los sectores presuntamente moderados y de oposiciones de utilería que en lo esencial coinciden, se arrodillan, ceden, conceden a la agenda cultural progresista. Por eso que esta discusión se esté dando en el Parlamento o en la reunión que hoy nos convoca aquí en Perú, en Argentina, esto es impensable. No se podría organizar. Sería motivo de escándalo. Sería motivo de escándalo. Seríamos etiquetados de la peor de las maneras. Seríamos denunciados ante la justicia. Y nombro a la Argentina porque, no por una cuestión de espíritu autorreferencial, porque es el país de pertenencia de uno. No, nombro a la Argentina porque desafortunadamente desde la Argentina y hacia el mundo, en América Latina parten toda la agenda progresista más radicalizada y después se expande hacia el exterior. Entonces, miremos lo que pasa en Argentina y vamos a ver lo que va a pasar en el grueso de América Latina dentro de 6 meses o un año. Nosotros somos los pioneros, somos la meca de esta agresión cultural que tiene como blanco de ataque fundamental a la familia y a las instituciones religiosas. Decía Plinio Correa de Oliveira que la izquierda no es nada como fuerza de construcción, pero es mucho como fuerza de destrucción. Y destruyendo la familia y arrasando con la familia, se arrasa con toda la sociedad, se la disuelve, nuestros valores occidentales y cristianos
son atacados no solamente con la ideología de género, son atacados con la ideología animalista que denunció con precisión de Centavo Agustín. Es atacada con el ecologismo, que lo que pretende, con la ideología ecologista, que lo que pretende es fundamentalmente atentar contra el capitalismo, la inversión privada, etcétera. Es atacada con el multiculturalismo en Europa, donde lo que pretende es la invasión incontrolada de inmigrantes, pero no para que se acomoden a un estilo de vida, sino para que con su estilo de vida totalmente ajeno y antagónico al ser occidental y cristiano, sea suplantado, sea invadida toda Europa. Es lo que sucede con ciertos primacismos raciales o racistas en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Estamos viviendo una batalla sin cuartel, una batalla cultural, una batalla en donde la tradición está puesta en jaque y la familia, como institución difusora y dadora de tradición, es el principal enemigo a vulnerar, a doblegar, a disolver, a desarmar. Entonces, parafraseando a Goldschmidt, y termino, Goldschmidt decía: no sé si Dios existe, pero hay que obrar como si existiera. Bueno, yo no sé si vamos a ganar esta batalla, pero tenemos que obrar como si la pudiésemos ganar. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Nicolás Márquez por su exposición. Está con nosotros el pastor Rey Matos. Él comenzó su carrera en la industria farmacéutica como microbiólogo y terminó dirigiendo una planta como director de control de calidad. En la cúspide de su éxito profesional, Dios lo llama al ministerio a tiempo completo. De inmediato se abrieron puertas en la radio, la televisión y redes sociales, donde ha estado ministrando por más de 30 años, dentro y fuera de Puerto Rico. A través de estos ha logrado alcanzar a miles de matrimonios y familias en crisis. Los Matos han fundado varias iglesias, dentro y fuera de su isla. Es pastor general de Uno Cruz en Añasco, Puerto Rico. El pastor Rey es reconocido como un mensaje a la familia, que establece claramente los principios bíblicos aplicados a la vida en común. Le caracteriza un mensaje práctico y pertinente a todas las facetas del hombre y la mujer de hoy. Los Matos desarrollaron una conferencia en clase internacional para parejas, llamando Matrimonios a Prueba de Fuego, en el que han tenido una gran acogida. Rey Matos es autor de varios libros: Señor, que mis hijos te amen, La mujer, el sello de la creación, Un líder a prueba de fuego, entre otros. El más reciente, Un matrimonio a prueba de fuego, dirigido a fortalecer el carácter y propone los fundamentos para desarrollar una relación matrimonial indisoluble. El pastor Matos cuenta con 67 años de edad y dice que su pasión por la familia lo llevará a seguir luchando por rescatar a todas las familias de la tierra, un matrimonio a la vez. Dejo con ustedes al pastor Rey Matos. Muchas gracias. Honorable Pastora Milagros Jaregui de Aguayo, congresista de la República del Perú, y congresistas todos, expositores, doctor Agustín Laje, doctor Nicolás Márquez, doctor Miklos Lukács de Pereni y distinguidos visitantes. No puedo expresar con palabras lo que representa esta honra tan grande al ser invitado a exponer ante el Congreso de esta hermosa República del Perú. Muchísimas gracias. La recibo con mucha humildad y con alto sentido de responsabilidad para continuar sin tregua esta lucha pro familia y por la vida que Dios me encomendó a cumplir.
Esta maravillosa experiencia del día de hoy me ha hecho recordar cómo comenzó esta batalla de vida. Recién había tenido un encuentro con Jesucristo, mi Salvador, que transformó mi vida de joven. En mi entusiasmo de querer compartir con mis compañeros universitarios mi reciente encuentro con Dios, descubrí una triste realidad. Que había una gran cantidad de jóvenes rebeldes contra la vida por causa del deterioro de las relaciones familiares de su procedencia. Estos jóvenes querían autodestruirse con prácticas peligrosas como son las drogas, el sexo sin protección, el placer de dañar y destruir propiedad ajena, la osadía de experimentar con el satanismo y muchas otras cosas más que venían como producto de una gran decepción contra el ambiente de sus hogares. ¿Por qué? Porque la columna vertebral de una sociedad es la familia. Esa columna vertebral se estaba quebrando, estaba colapsándose. Sus padres tenían otras prioridades: hacer dinero y adquirir activos de inversión para su futuro. Pero olvidaron que las relaciones más significativas de la vida, como son el matrimonio y las relaciones paterno-filiales, requieren una gran inversión de tiempo y amor práctico. Los divorcios se dispararon como nunca. La violencia doméstica en aumento, el incesto, los suicidios, la anarquía social han venido a aportar al empobrecimiento de nuestras familias. Y todo lo anterior ha hecho de nuestras naciones un lugar difícil de gobernar. Lo peor de todo fue que cuando fui a la iglesia, pensando que encontraría allí una sociedad diferente, con una cultura familiar diferente, con una estructura de orden diferente, cuya sabiduría demostrara los principios de plenitud de vida diseñados por Dios para toda la familia de la tierra, encontré prácticamente lo mismo que encontré en la calle, solo que a menor escala. Y me disculpan por decir esto. ¿A qué conclusión llegué? Llegué a la conclusión de que la religiosidad no es suficiente para hacer al hombre sabio y edificar familias saludables. Que el problema no estaba en el diseño de la familia actual, sino que abandonamos el mensaje del diseñador, al único que sabe a ciencia cierta cómo es que funciona eficientemente todas las cosas creadas. Allí supe que la solución del problema del deterioro social no estribaba en buscar métodos alternos de hacer familia y mantener relaciones sociales, sino investigar si las instrucciones originales habían sido abandonadas y sustituidas como la mayoría de las sociedades desarrolladas de la historia lo hicieron. Señores, si nosotros no aprendemos de los errores de las sociedades antiguas que nos antecedieron, grandes imperios que dominaron parte del mundo y colapsaron, estamos destinados a cometer los mismos errores y fracasar. Fue en este análisis que supe que yo tenía que dedicar el resto de mi vida para descubrir esos valores que traerían prosperidad a mi tierra y a todos mis hermanos latinoamericanos. ¿Cuál es la solución? Aunque parezca simplista, volver al mensaje original de aquel hombre enviado como Mesías para resumir todas las cosas en 2 mandamientos. Aprende a amar a Dios con todo tu corazón. Y el segundo es semejante al primero. Aprende a amar a tus más cercanos así como te amas a ti mismo. Mi esposa y yo llevamos varias décadas de nuestra vida enseñando lo que aprendimos a aplicar en nuestra propia casa y familia.
los principios de convivencia saludable, estableciendo una cultura de armonía, de amor y de respeto. Hemos escrito y publicado varios libros sobre temas de familia donde explicamos cómo salimos de nuestros desaciertos como pareja y cómo logramos vencerlo, para que el mundo sepa que sí es posible vivir esa vida plena que Dios le prometió a Abraham cuando le dijo: haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendicen, a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti, Abraham, todas las familias de la tierra. Impartiendo estos principios, le hemos devuelto la sonrisa a miles de jóvenes que habían perdido las ganas de vivir. Hemos devuelto esperanza a miles de matrimonios que no veían luz al final del túnel. Hemos reducido la tasa de divorcio significativamente. Hemos visto hermosos niños nacer que estaban destinados a terminar en alguna bolsa de desecho de una clínica de abortos. Dicho sea de paso, puedo recordar un caso que me tocó muy de cerca. Un bebé que no podía nacer. Después de varios intentos fallidos de abortarlo y no lo lograron, el médico tuvo que aceptar. Un milagro lo ha mantenido vivo. Otro milagro lo hará nacer. Hoy ese milagro está delante de ustedes. Hemos visto prosperar a miles de familias y hemos visto cómo esta bendición se pasa de una generación a otra, una y otra vez. ¿Cómo no dedicar 50 años más a la causa de la familia y de la vida? Señores, el que tenga oídos para oír, oiga. Tanto la iglesia como los estados de gobierno, ambos somos responsables de cuidar nuestra tierra y velar por el bienestar de nuestros hermanos conciudadanos. Aunque ambos debemos funcionar por separado, iglesia y Estado, no obstante, debemos tener una meta en común, y es buscar la bendición y buscar la prosperidad de nuestra nación. Hay un solo camino, señores: volver a la senda antigua de amarnos los unos a nosotros. Tenemos que hacer campañas para educar a nuestra gente, para que aprendan el amor práctico, primero dentro de la familia, y extenderlo a la comunidad en general. La iglesia tiene que dejar las vanas teologías y educar en el arte de amar y perdonar. El Estado debe dejar la politiquería de búsqueda de votos. Cada gobierno de turno debe dejar un legado de justicia social, enseñándole a su gente a amarse, a respetarse y perdonarse los unos a los otros. La definición de política, según el diccionario de Noah Webster de 1828, dice así: la ciencia del gobierno, esa parte de la ética que consiste en la regulación y gobierno de una nación o estado para la preservación de su seguridad, paz y prosperidad, abarcando la defensa de su existencia y derechos contra el control foráneo o conquista, y la protección de sus ciudadanos y sus derechos, con la preservación, escuche bien este final, con la preservación y mejoramiento de su moral. Las Escrituras establecen que Dios le da autoridad a los gobernantes de las naciones para que ejerzan esa autoridad sobre el pueblo, pero estos están bajo la autoridad de Dios, lo quieran reconocer o no. Señores, tendrán que rendirle cuentas a Dios. Tanto la iglesia como el Estado tenemos que reconocer la autoridad de Dios sobre nosotros, porque de lo contrario inevitablemente sentiremos la tentación de redefinir la vida a nuestro antojo,
según nuestros criterios humanistas y egoístas de conveniencias económicas. En la definición de política está implícito que el Estado debe reconocer lo que es ético, lo que debe ser la moral del pueblo, lo que es bueno y lo que es malo. No redefinirlo, porque eso está definido. No redefinirlo para experimentar con la sociedad. El libro de la sabiduría nos confronta claramente. Tenemos que decidir si seguimos los principios y preceptos de esa fuente de verdad que asegurará nuestra prosperidad y seguridad nacional, o si vamos a cumplir lo predicho por el profeta cuando dijo que en los últimos tiempos llamarán a lo bueno malo y a lo malo llamarán bueno. Señores, volvamos al mensaje original. Les estoy dando un mandamiento nuevo, dijo Jesús, que se amen los unos a los otros. Ámense tal como yo los amé a ustedes. Todo el mundo se va a dar cuenta de que ustedes son mis seguidores si se aman los unos a los otros. ¿Quién tendrá el valor en esta honorable casa de las leyes para legislar proyectos de ley que devuelva la enseñanza de valores a las escuelas, para educar a nuestros niños en cómo amarse como seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios, sin reducirlo a esa experiencia de amor barato que enseña la perspectiva de género, que quiere inducirlos a enfrascarse en todo tipo de relaciones sexuales como si fueran animales irracionales? ¿Quién podrá creer que si educamos a los jóvenes que quieren hacer familia, tengan que aprender los valores de las relaciones interpersonales de honra y respeto antes de contraer matrimonio para aumentar sus capacidades de éxito? Las primeras palabras de Jesús fueron estas: cambien su manera de pensar y de vivir, porque el reino de los cielos ya está cerca. Ahora nos toca a nosotros repetir esas palabras. El reino de los cielos está cerca. El mundo entero sabe que algo extraordinario tiene que ocurrir pronto. Ahora, ¿quiénes se animan? ¿Quiénes se animan a creer que si la iglesia y el Estado, como meta en común, nos damos a la tarea de sanar nuestra tierra, educando a nuestros compatriotas en el arte de la inteligencia emocional, aseguraremos un futuro mejor para nuestros nietos? Yo lo creo, y por creerlo seguiremos esta lucha sin tregua hasta que logremos transformar la tierra una familia a la vez. Muchas gracias. Gracias también al pastor Rey Matos. Nuestro último expositor, el señor Miklos Lukas de Perny Martens, cuenta con una amplia formación académica: magíster en Ciencia Política de la Universidad Mayor de Chile, magíster en Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica del Perú, máster en Estudios sobre Desarrollo en Victoria University of Wellington en Nueva Zelanda, doctor en Administración, concentración en Ciencia, Tecnología e Innovación. Asimismo, posee una maestría en Ciencias en Gestión de la Innovación de la Universidad de Manchester en el Reino Unido. El destacado doctor Lukas de Perny actualmente es profesor investigador de Ciencias y Tecnologías de la Universidad San Martín de Porres. Es investigador internacional senior de Matías Corvinus Collegium en Budapest, Hungría, y profesor internacional asociado de la Pan-American Business School de Guatemala. Asimismo, el doctor Lukas ha presentado su investigación en conferencias académicas en Brasil, China, Cuba, Inglaterra, Francia, Indonesia, Perú, Escocia y Suecia. También ha trabajado como consultor de proyectos para el Banco Alemán de Desarrollo, la Organización para la Agricultura y la Alimentación de los Estados Unidos, Naciones Unidas y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, Real de Fondos Ambientales de América Latina y el Caribe, Fondo Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado y entre otros. El doctor Lukas cuenta con una amplia gama de publicaciones y artículos consignados en prestigiosas revistas académicas internacionales.
Dejo en el uso de la palabra al doctor Miklos Lukács de Perry. Bueno, muchísimas gracias, Milagros, muchísimas gracias por la invitación. Doctora Echaíz, congresista Cueto, almirante Montoya, Alejo, con toda informalidad pero con mucho cariño, el pastor Matos, Nico y Agustín, y a todos mis amigos y familia que están aquí, gracias. Yo no tengo un discurso preparado esta vez, creo que voy a tomar un poco de lo que han dicho algunos de mis colegas hoy y parto con la presentación que hizo Agustín, donde puso como ejemplo una serie de fenómenos tecnológicos, ¿no? De cambios tecnológicos. Perdón. Hace aproximadamente 2 años, bueno, y aquí también aprovecho para agradecer a Agustín de antemano, en abril del 2020 yo todavía tenía un perfil muy bajo en redes sociales. Y Agustín tuvo la gentileza de invitarme a un vivo en Instagram, una cosa muy informal que tuvo una convocatoria interesante, fueron aproximadamente 700 personas en línea, donde por primera vez introduje el concepto de transhumanismo. No es que lo haya inventado yo, este es un concepto que ya ha sido trabajado ampliamente, pero creía que estaba contenido en el ambiente académico y que era un concepto que tenía que salir a la luz pública, que parecía de ciencia ficción. Y esta idea del transhumanismo lo que plantea es en realidad un movimiento cultural que fue fundado a fines de la década de los 90 formalmente, y lo que apunta es al mejoramiento de la especie humana mediante aplicaciones tecnológicas. Entonces ellos aspiran a generar un ser humano mejorado que sea súper longevo, es decir, aspiran incluso a la inmortalidad, a la superinteligencia, porque dicen que somos unas amebas en etapa de evolución, estamos en un periodo muy temprano de desarrollo, y que la tecnología nos va a hacer súper inteligentes. Y también el súper bienestar, donde se plantea que de nada te sirve ser súper longevo y súper inteligente si tu calidad de vida va a ser un desastre. Yo, de hecho, tuve la oportunidad de entrevistar a uno de los grandes exponentes del transhumanismo, David Pearce, quien es el proponente de esta última línea, el súper bienestar. Y también pude asistir en Londres a la 14ª Conferencia Mundial de Transhumanistas, así que se imaginarán cómo andaba yo ahí metido, era, como decimos en Perú, un huevo en ceviche. Pero fue muy interesante porque lo que parecía broma, lo que hace algunas, ni siquiera décadas, hace 5 años hubiese parecido ciencia ficción o materia de películas de Marvel, hoy ya no es ciencia ficción. Agustín mencionó, por ejemplo, el caso del embrión sintético. Bueno, esa es una cosa. También existe, por ejemplo, la posibilidad de crear gametos, o sea, células reproductivas masculinas, de células madre femeninas. Ya no se necesita técnicamente, no es que sea posible todavía, pero técnicamente ya no son necesarios los hombres, porque se pueden derivar espermatozoides de células madre indiferenciadas de mujeres. Ayer yo tuve una conferencia con el gran Nico, donde hablé sobre el futuro, bueno, el próximo libro que voy a sacar, que a todo esto, si me permite Milagros, hacer mi pulicherry, como decimos en Perú, sale el 24 de septiembre en México y acá en Perú va a estar disponible la primera semana de octubre. Y en este libro yo hablo, ¿no? El título es Neoentes, haciendo alusión a lo que cualquier cosa podría ser creada, básicamente, formas de vida biológicas modificadas, pero también formas de vida ficticias. ¿Han escuchado hablar del metaverso? Esta idea de este espacio virtual. Bueno, la gente ya le están diciendo no tengas hijos, puedes tener un bebito en el metaverso. La creación de nuevas formas de vida, ficticias o reales. Bueno, a lo que planteaba con eso en este libro es el impacto que va a tener la tecnología, pero no solamente en términos políticos o económicos, sino más importante aún en términos antropológicos.
Son tecnologías que están orientadas literalmente a redefinirnos y reconfigurarnos como especie. Y todas estas categorías trans que ustedes hoy escuchan son pre-transhumanismos. El principio es el mismo. Dejamos de ser una realidad objetiva, biológica, anatómica. Podemos interpretarnos como querramos, 216 millones de géneros, los transespecie, los transraza, los transcapaces, los transbotánicos, gente que se siente planta, ¿no? Estos son obviamente casos patológicos, son disforias, pero la gente las toma como si fuera algo marginal y en realidad es un tema de fondo. Se está destruyendo la identidad del ser humano, una identidad cultural. De hecho, Agustín habla mucho esto en su libro, La batalla cultural, que también recomiendo fervientemente que lo compren. Pero también se habla de una destrucción de la identidad genética, de la identidad biológica, de la identidad anatómica. Cuando empiezan a ver estas personas que empiezan a modificarse la cara y se ponen implantes de titanio y se inyectan los ojos con tinta negra, eso no es broma. El impacto ahí es que se está destruyendo el concepto de ser humano. Lo que se entiende un ser humano con 2 piernas, 2 brazos, una nariz, 2 ojos. Y si uno destruye la naturaleza del ser humano, por extensión destruye todas sus instituciones, entre ellas la familia. Pónganse a pensar solamente en el caso de la tecnología nuevamente. Los úteros artificiales. Hace un par de décadas, un poco más, Shulamith Firestone, una de las feministas más radicales en la historia, planteó esta idea de que si la mujer quería liberarse para siempre del yugo masculino, lo mejor que podría pasar es que se inventara un útero artificial. Bueno, ese útero artificial ya se inventó. Ese útero artificial fue puesto a prueba en la década de los 90 en Japón, con limitado éxito, pero se repitió ese experimento en el 2017 en el Hospital de Niños de Filadelfia con 8 corderos y fueron llevados a término en biobolsas, no en úteros. Fueron extraídos del útero de la madre y puestos en estas bolsas artificiales. Si no me creen, pueden ver los videos en YouTube, para que no me digan conspiranoico, porque ese es el ataque siempre que uno recibe. Y el mismo experimento se repitió hace 6 o 7 meses en el Instituto Weizmann de Ciencias de Israel con más de 200 embriones de ratones y fueron criados artificialmente durante casi 11 semanas, es decir, casi todo el proceso de gestación. ¿Es funcional esa tecnología? Aún no, pero ese no es el punto. Se demuestra que técnicamente es posible y que es cuestión de tiempo para que ya exista un útero artificial que sea comercializado. ¿Qué significa un útero artificial? Si la píldora anticonceptiva en la década de los 60 generó una revolución que trascendió el feminismo y que impactó el mercado laboral, el tema cultural, el impacto que tuvo en el matrimonio, en la familia, las corrientes de liberación sexual, imagínense qué significaría tener un útero artificial. Yo me he puesto a pensar, esto es parte de las cosas que yo escribo también en mi libro, que recomiendo fervientemente que también lo compren, donde hablo de esta idea de la dualidad sexual, que está reconocida, ¿no?, en Génesis. Y Dios creó al hombre, ¿no?, a su imagen y semejanza lo creó. Y lo reconoce hombre y mujer. Hay un dualismo sexual. Con el útero artificial esto ya no sirve. Por eso se puede hablar de padres de hombres embarazados. No sé si han visto el muñequito en los celulares, ¿no?, el emoji, pregnant man, el hombre embarazado. O se puede hablar de nuevas masculinidades, porque el tema del dualismo sexual se vuelve irrelevante porque la función reproductiva ha sido completamente dinamitada. ¿A qué voy con todo esto? Para no extenderme. Si un consejo le puedo dar a nuestros legisladores que están dando una batalla política que es fundamental, es que presten muchísima atención a la legislación con respecto a la tecnología. Chile acaba de
bueno, en Chile el 4, ¿no? Aquí tenemos a Francisco, una amiga de Chile. Su país está pendiendo un hilo, porque el 4 de septiembre definen si es que van con este apruebo o rechazo a este mamarracho de constitución que están planteando. ¿Y por qué digo mamarracho? Porque los artículos 16 y 17, que se tratan sobre derechos reproductivos y sexuales, ¿cómo redactan ahora en esta nueva constitución esto? Bueno, están diciendo, ya no se habla de adultos o de mayores de edad, se habla de personas. Pero un niño también puede ser una persona, ¿no? ¿Y qué dicen? El tema sexual ya se ha desprovisto de lo reproductivo y procreativo. Tiene que ver con placer y ocio. Y el Estado está ahí para garantizar que la gente experimente su sexualidad con fines hedonistas, no procreativos. Y dicen, el Estado puede intervenir perfectamente para asistir tecnológica y científicamente a las personas que quieran expresar su sexualidad y disfrutar su sexualidad. En otras palabras, te están diciendo, el Estado te va a financiar tus operaciones de sexo, te va a financiar tus úteros artificiales, tus familias diversas. Lo que se viene es terrorífico. Y no quiero ser un pájaro de mal agüero, pero estamos en un periodo donde esta agenda y estos avances son tales que ya han tenido un impacto enorme sobre un gran porcentaje de la población, sobre todo más joven, que ya ha sido intoxicada, y se van a producir enormes daños y vamos a ver enormes sufrimientos. Ya nos estamos viendo con estas criminales cirugías de reasignación de sexo, sobre todo en adolescentes, ¿no? Donde niñas de 13, 14 años pasan por mastectomías, donde se les dice que es reversible el proceso, ovariohisterectomías, y después están condenadas a usar hormonas masculinas toda su vida, con el riesgo que eso significa de cáncer, y obviamente tasas de suicidio que aumentan hasta en un 40%. O en niños o adolescentes completamente sanos que son sometidos a castración química o a castración de facto, donde se les usan bloqueadores hormonales como Lupron, que son utilizados para castrar químicamente a los violadores en los Estados Unidos. Estas terapias están siendo apoyadas en los Estados Unidos, y ya no por unos loquitos en las universidades, los mismos hospitales lo están haciendo. El Hospital de Niños de Boston dice, somos diversos e inclusivos, ven, cástrate con nosotros. Y si han visto alguna vez, porque las redes sociales censuran toda esta información, cuando una niña decide hacerse una cirugía de reasignación de sexo y reconstruirse un pene, le cortan todo el músculo de acá y la dejan a hueso pelado y sacan ese músculo y con eso le hacen un pene al cual le tienen que poner un par de tubos adentro que tiene que tener una cuestión así para que se infle. Y después salen, y aquí me van a disculpar, me voy a poner un poco en el espíritu de Nico muy combativo, porque realmente es imposible no sentir indignación frente a esto. Salen los imbéciles amantes de la diversidad y el respeto a los derechos humanos y la tolerancia, diciendo que es un acto de amor y que debemos dejar que estos niños y niñas se destruyan la vida de esta manera. Habría que enseñarles la foto de esas cirugías y restregárselas en el hocico. Y ver el sufrimiento de los padres que ya en algunos países legalmente están desprotegidos, no pueden hacer nada. En Canadá, si se oponen, pierden la custodia de los niños y van presos. A los 12 años un niño puede determinar si quiere hacerse una cirugía de reasignación de sexo sin el consentimiento de los padres. Entonces entenderán que no estoy hablando directamente de la familia, pero es que ese es otro punto. Esta conferencia maravillosa que ha organizado Milagros con Guillermo trasciende el tema de la familia, y esto es lo importante. Creo que tiene que verse en un conjunto, la familia y el impacto que tiene en lo tecnológico, en lo cultural, en lo político, en lo social, en lo artístico, en el entretenimiento. Mucho cuidado con la porquería que les enseñan a sus hijos en el cable, con todos estos canales de dibujos animados. Todo es veneno. Todo es veneno. Si quieren enseñarles dibujitos, Tom y Jerry, el Correcaminos, ¿no? Los antiguos.
no la basura actual. Porque, ojo, los dejan 1 hora con la tablet solos y pueden estar sometidos a un bombardeo de imágenes que literalmente los va a cambiar. No subestimen el poder de esas tecnologías, porque por eso están confiados. Y por eso crecen estos muchachos que no tienen ni identidad y están tan confundidos y tan desesperados y tan vacíos porque les quitaron su dimensión trascendental. Les dicen que ser religioso es ser un medieval. Les dicen que la historia es opresiva, entonces no conocen su historia. Les derrumban las estatuas. Les enseñan en las universidades que todo es odio contra las razas y que los colonizadores fueron siempre malos. Pura basura, revisionismo histórico del peor. Lo que hay que hacer es, y aquí también no solamente apelar a nuestros congresistas que están aquí, ojo, porque los grandes debates del siglo XXI van a ser debates bioéticos. Lo político es importante, lo económico es importante, pero lo más importante va a ser la batalla bioética, la guerra antropológica que se va a llevar a cabo en este siglo. Si queremos seguir siendo Homo sapiens o transhumanos mejorados. Simplemente para que lo tengan en consideración y bueno, y a todos ustedes obviamente a seguir apoyando todas las causas porque es una tarea de todos esto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias también al doctor Miklos Lukas de Pereni. Vamos a pasar a esta sección muy importante, como parte de este evento, que son las condecoraciones y entrega de diplomas. Para esto vamos a invitar, señora congresistas presentes, por favor, pasar delante de la mesa para este acto protocolar organizado con mucho cariño para los señores expositores. Queremos retribuir de esta manera la participación de los señores expositores en este evento importante de la familia en la sociedad actual. Condecoración al doctor Miklos Lukas de Pereni, a cargo de la congresista Milagros Jáuregui de Aguayo. Fuertes aplausos. Imposición de la medalla. Entrega del diploma correspondiente. Es un honor para mí condecorar. Dice, la presidenta del Congreso de la República otorga el presente diploma de honor al señor Bach Miklos Lukas de Pereni Martens. Bien peruano su apellido. En mérito a su destacado aporte académico, social, político y tecnológico en favor de la sociedad. Felicitaciones, Miklos. Bueno, perdón, para no darle la espalda a nadie aquí. Muchísimas gracias, Milagros, señores congresistas, a la presidenta del Congreso también por este honor, a los familiares y amigos que están acá, a la gente que quiero. Es simplemente un honor para mí muy grande que me hayan dado este reconocimiento. A veces es un trabajo bien ingrato. La gente ve solamente lo que hay en los videos y ve que estamos viajando y haciendo cosas por aquí y por allá. Pero para llegar a esto hemos pasado por muchas cosas difíciles. Nos hemos jugado, Oscar, qué gusto, ¿cómo estás? Un amigo de la infancia. Hemos pasado por momentos muy duros también. Hemos puesto en línea de juego nuestro trabajo, nuestra estabilidad, nuestra tranquilidad. Nos han amenazado penalmente. Hemos pasado por esto. Nico y Agustín saben esto también, así como todos los amigos que están trabajando en esto, porque no somos los únicos. Entonces es una manera de
sentir que todo ese trabajo, ese esfuerzo valió la pena. Finalmente la convicción de por qué lo estamos haciendo, ¿no? Que es por toda la gente que amamos, especialmente nuestros hijos. Así que muchísimas gracias, es un honor. Acto seguido. Condecoración al señor Rey Matos Serrano, a cargo de del congresista Alejandro Muñante Barrios, tercer vicepresidente del Congreso de la República. Señor Rey Francisco Matos Serrano, en mérito a su destacado aporte académico, social, político y tecnológico en favor de la sociedad, recibe usted este diploma de honor de parte del Congreso de la República. Firma Milagros Jáuregui de Aguayo, congresista de la República del Perú. Yo solo quiero, aparte de dar las gracias por esta honra tan grande, yo quiero declarar proféticamente que esta misma apertura que está ocurriendo en el Congreso del Perú hacia la familia y hacia la vida, también ocurrirá en muchos otros congresos de toda Iberoamérica. Amén. Amén. Acto seguido. Condecoración al doctor Agustín Laje Arrigoni. Estará a cargo del almirante José Cueto Acerbi. Tengo que leer. A ver. No. La congresista de la República, Milagros Jáuregui de Aguayo, otorga el presente diploma de honor al señor Agustín Laje Arrigoni en mérito a su destacado aporte académico, social, político y tecnológico en favor de la sociedad. Milagros Jáuregui de Aguayo, congresista de la República. Felicitaciones. Felicitaciones, Agustín. Ha sido un honor venir a estar conmigo. Muchas gracias. Bueno, es un honor para mí estar en la Casa del Pueblo del Perú. Creo que este es el camino. ¿Estoy bien ubicado acá? Sí, está bien. Bueno, miren, creo que este es el camino por dos razones. En primer lugar, porque acá hay varias nacionalidades distintas. Perú, Argentina, Puerto Rico, Chile, Uruguay, hay gente, México, nos están acompañando de muchos lugares, y de Arequipa, que es otra nación distinta. Y lo cierto es que la misma agenda está pegando igual en todas partes. Si no unimos fuerzas, más allá de mirar el ombligo del país de cada uno, esta batalla la perdemos. Nuestros enemigos tienen una perspectiva no solamente continental o subcontinental, sino global. Si nosotros no unimos fuerzas, no nos damos cuenta que estamos peleando lo mismo y contra los mismos, esta batalla no la podremos ganar. Y por otro lado, creo que acá se están haciendo las cosas muy bien y se está haciendo historia, porque llega el momento de unir las batallas culturales con las batallas políticas. Perú ha sido un país que se convirtió en ejemplo para todo el continente con movimientos como Con mis hijos no te metas. Y sin embargo, uno puede sacar a la calle incluso a millones de personas, pero finalmente quien importa son los que están acá. Son los que están acá adentro, los que llegan a constituirse en representantes del pueblo, los que llegan a la política, y durante mucho tiempo se nos dijo que nosotros no teníamos derecho a participar en política y nos creímos esa mentira. Llegó el momento de acabar con esa mentira, porque esto se cambia
con batalla cultural, pero también con batalla política, que tenga una perspectiva global, y como nuestros enemigos tienen esa misma forma de actuar. Muchas gracias a todos. Es un honor. Acto seguido. Condecoración al doctor Nicolás Márquez Noriega. Estará a cargo del congresista admirante Jorge Montoya Manrique. La congresista de la República, Milagros Jáuregui de Aguayo, otorga este diploma de honor al señor Nicolás Márquez Noriega, en mérito a su destacada labor académica y tecnológica en favor de la sociedad. Firmado Milagros Jáuregui de Aguayo, congresista de la República del Perú. Bueno, usted sabe, mi tercer apellido es Jáuregui, así que por alguna circunstancia algo nos hermana, algo nos imanta. Muchísimas gracias por todo. Les cuento una anécdota para que sepan un poco lo gratificante que es para uno sentirse reconocido, mimado, el ego inflamado. Está bien que uno ya nace con el ego inflamado por ser argentino, ¿no? Pero yo mañana debería partir para Colombia, en el Congreso Católico, y del cual fui votado por curitas menores, pequeños pastores, que estuvieron investigando en mis redes sociales y advirtieron mis críticas para con el íntimo amigo del genocida Fidel Castro. Entonces consideraron que yo no podía ser de la partida. Entonces, así como uno se pega golpes y uno tiene amonestaciones y tiene rechazos incluso de quienes uno considera que deberían ser parte constitutiva del mismo equipo, cuando eso no ocurre y uno advierte y se indigna un poco, enseguida se me pasa, porque veo estos mimos, estas caricias, este tipo de premios tan gravitantes y acreditados y reputados y generosos, y realmente uno dice, bueno, vale la pena. Muchas gracias por todo.